Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Gaur, Gipuzkoako Euskal Herriko Arkitektuen Elkargo Ofizialaren Arkitekturaren Mundu Eguneko egitarauen barruan, Aldai Joberren Ciudades y Ríos eta Euskal Herriko Unibertsitateko UNESCO Katedraren Guía de Espacios Urbanos liburuen aurkezpena aitzakitzat harturik Hiriko ibaien paisaia izeneko solasaldia antolatu dugu Lara del Valle eta Jesus Arcos liburu hauen egilekin. Jardunaldi hasiera emateko, Victoria Azpiroz, Eusko Jaurlaritzako arkitektuen partaidetza izango dugu. Eta ekitaldiaren amaieran eztabaidarako gunea zabalduko dugu. Iñigo Peñalba, arkitekto doktoreak moderatuko duena. Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos. Y estamos dentro de la programación que organiza el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro en Guipúzcoa con motivo del Día Mundial de la Arquitectura. Hoy hemos organizado un coloquio sobre el paisaje de los ríos urbanos, al hilo de la presentación de los libros Ciudades y Ríos de Aldai Jober y la Guía de Espacios Urbanos de la Cátedra UNESCO de la UPV. Y para ello contaremos con los autores de estas obras, que son Lara del Valle, que están aquí conmigo, y Jesús Arcos. Y para abrir la jornada contaremos con la intervención de Victoria Azpiroz, que es arquitecta del Gobierno vasco. Y el acto va a finalizar con un debate moderado por el doctor arquitecto Iñigo Peñalba. Bueno, después vamos a compartir un pequeño lunch con todos los que estamos aquí en el campus, ¿sí, no? Hoy en el Gasteiz, vale. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y que disfrutéis de este acto. Os dejo con Iñigo, que explicará un poquito cómo va a ser. Gracias, Juana. Eskerrik asko. Bueno, una breve presentación de los dos ponentes. Por un lado tenemos a Lara del Valle, arquitecta de la UPV-HU, vuelve a su casa, máster de paisaje en la UPC de Barcelona, trabaja desde el año 2017 en el ámbito del paisaje y bueno, es actualmente investigadora de la Cátedra de la UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de la UPV. Y combina la investigación con la docencia del máster universitario en paisajismo en Barcelona, el MEB Land Arts. Y por otro lado tenemos a Jesús Arcos, a mi derecha, arquitecto urbanista de la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, 2004, socio de Aldai Jober desde el año 2016 y bueno, uno de los partícipes de diferentes proyectos de recuperación de espacios fluviales en Barcelona, Zaragoza, Pamplona o Ibiza, incluso planes maestros estratégicos en Brasil o la India. Es un estudio de arquitectura y paisaje que ha recibido múltiples premios y bueno, ellos serán un poco los que guíen un poquito la sesión de hoy. Y nada, pues para comenzar tenemos también a Victoria Azpiroz, arquitecta del Gobierno vasco, que nos hará una breve introducción sobre la guía de paisaje de espacios fluviales, así que va a tomar la palabra ella ahora. Pues hoy nos hemos juntado, ¿no?, para presentar esta guía de buenas prácticas en materia de paisaje en los espacios urbanos fluviales. Esta guía surge dentro del marco de un convenio que tenemos Gobierno vasco, la parte del Departamento de Planificación Territorial, con la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio, ¿no?, de la cual forma parte pues, del equipo Lara. Y llevamos trabajando desde el 2013. Y igual os preguntaréis por qué planificación territorial está interesado en el paisaje. Es que en el 2009, pues, Euskadi se adhirió al Convenio Europeo del Paisaje y el Convenio Europeo ya hace una definición diferente del paisaje, ya no habla solo de paisajes sobresalientes por sus valores naturales o culturales, sino que también habla de todos los paisajes y eso significa pues, también los nuevos paisajes y aquellos paisajes que han quedado degradados. Entonces, el convenio habla de que habrá que mejorar, de restaurar y crear paisajes, y no solo proteger aquellos que sean sobresalientes o singulares. Y aquí he traído también una diapositiva que me parece que deja claro la importancia que tiene el río en un territorio como el País Vasco, que es un país lleno de valles. Aquí se ven todos los cursos fluviales y como todas las poblaciones se localizan a lo largo de ellas, de estos cursos. Es que la importancia que tiene el río en el territorio es primordial porque es un elemento estructurador del propio territorio. Con la intención de que sirva a los ayuntamientos y equipos técnicos
para poner el punto de partida y el contexto de dónde partimos, ¿no? No es lo mismo un encauzamiento con muros verticales que un espacio que tiene un doble margen, como por ejemplo aquí en Chominberry, ¿no? Que tiene un espacio más margen de maniobra, ¿no? Y luego la metodología lo que pretende es ofrecer una aproximación al análisis y al diagnóstico de estos paisajes que contempla toda la realidad transescalar, desde la escala cuenca, la escala municipio, a la escala barrio, a la escala sección, y multicapa. No analizamos solo lo hidráulico, igual que el PTS nos basamos también en una óptica multicapa, ¿no? Analizando la memoria, la identidad, todos los aspectos medioambientales, culturales, sociales, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Esta metodología es común en todas las guías, bueno, esta aproximación. Luego hay especificidades que se adaptan a la temática en concreto, ¿no? Esta metodología nos permite llegar a una comprensión total de la realidad que tenemos en cada sector, ¿no? Y con esa comprensión holística establecer una serie de acciones de buenas prácticas y propuestas de mejora, ¿no? Bueno, esta dirección o estos pasos son con los que luego se desarrollan los casos de estudio, de manera que tenemos una metodología directamente aplicada a casos locales, luego repetiré esto. Pero bueno, luego la información a escala transecto ya de sección de río se ordena en una ficha, se basa en una ficha técnica que se repite, de manera que también se puede hacer una lectura comparativa entre los 16 casos que analiza la guía, ¿no? Unas primeras páginas de contexto general, luego unas páginas de acciones de buenas prácticas y propuestas de mejora. Y todos los casos de estudio son iguales. Recalcar, digamos, el carácter divulgativo de esto. O sea, hemos hecho mucho esfuerzo en que se pueda hacer una lectura comparativa. En el lenguaje se ha trabajado para que sea accesible y no sea demasiado técnico, para que no quede en algo que no entiende nadie. Y luego mucho trabajo de apoyo gráfico que complementa el texto y facilita una comprensión paralela. Bueno, en el apartado 2, como he dicho, es el grueso de la guía, el tochazo, ¿no? Se recogen 16 casos de estudio que pretenden servir de representatividad de la diversidad de casuísticas que tenemos en nuestro territorio. No es lo mismo la vertiente cantábrica, la vertiente mediterránea, Eibar-Soraluce, que Bilbao o, yo qué sé, Vitoria. O sea, tenemos muchísimas realidades, ¿no? Recalcar que son casos locales, cotidianos, no son grandes obras faraónicas, es decir, lo que pretendemos, y esto es un poco el fin útil de la herramienta, es que la gran mayoría de los ayuntamientos se sientan identificados con algunos de los casos. Y esto yo creo que un poco, en presentaciones anteriores que han venido ayuntamientos, han tenido como una referencia directa a alguno de los casos, ¿no? Y bueno, al final son paisajes que con la que las personas se sienten identificadas. Son los 3 ámbitos históricos, territorios históricos, perdón. Y bueno, diferentes casuísticas. Tenemos muchos fondos de valle estrechos con taludes verticales, en algunos casos se pueden hacer taludes. Entonces, lo que recoge la guía son diversidad de realidades y, sobre todo, queríamos recoger esta diversidad porque muchas veces tendemos a pensar que cuando no hay mucho espacio, mucho margen de maniobra, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, pues sí se puede hacer, siempre hay una pequeña ventana, margen de maniobra. Entonces, bueno, no todo vale en todos los sitios, pero sí que, por ejemplo, pues en espacios un poco más angostos, bueno, o no con tanto espacio como, por ejemplo, Martutene, que antes el río era un enemigo y ahora con la obra hidráulica se ha generado un paseo fluvial que ha resignificado esta relación de enemigo y ahora es un paseo súper frecuentado y utilizado por todo el mundo, o incluso en Zumaya, en el polígono industrial Basusta, que la servidumbre fluvial pues han hecho un bidegorri con un montón de arbolitos y también es súper frecuentado. Entonces, esos pequeños ventanas de actuación se ponen en valor en la guía, ¿no? Luego, sin embargo, en otros ámbitos donde tenemos muchísimo más espacio como para generar parques inundables fluviales, pues bueno, se ha puesto en valor que haya, sobre todo, el papel de los ríos como corredores de vida desde un aspecto socioecológico, ¿no? Vinculándolo a, digamos, todos los beneficios que nos aporta la infraestructura verde y un ecosistema fluvial bien sano, ¿no?, a la sociedad, y que se pueden compatibilizar inundación, usos sociales y hábitat fluvial.
en definitiva. Y luego también, pues, de modo de propuestas de mejora, pues siempre hay un margen de mejora también, ¿no? O sea, se han hecho cosas bien, pero siempre hay un pequeño margen de mejora. Entonces, también ponemos, digamos, sobre la mesa posibilidades de lo que se puede hacer. Luego, el tercer apartado, ya aquí voy a ir súper directa, son las conclusiones, son 4 apartados. Pretende ser un resumen de todo lo que se habla en la guía. Yo personalmente, como tengo que leer un montón de bibliografía, lo primero que hago es irme al índice y luego a las conclusiones. Si veo que me interesan, me leo el libro. Si veo que no van acorde con lo que estoy haciendo, pues paso. Muchas veces paso porque hay mucho trabajo y poco tiempo. Entonces, bueno, también hemos hecho un esfuerzo en que estas conclusiones sirvan de esto, ¿no? Como quien se las quiera leer, pues tiene una visión general de todo el libro. Y bueno, en la primera apartado de conclusiones generales que salen del trabajo de investigación por el equipo técnico. Luego, un resumen simplificado de todos los casos de estudio, o sea, una ficha por caso donde se recoge todo, contexto, singularidades, acciones de buenas prácticas, propuestas de mejora. Luego, una matriz que relaciona estas acciones con los casos y las propuestas de mejora con un lenguaje jerárquico, o sea, las bolitas son pues quien consideramos que mejor lo hace, pues más grande, y quien más pequeño, de manera que también funciona como un índice gráfico directo, ¿no? Y bueno, luego unas conclusiones más específicas que estas tienen un poco la intención de servir a normativas de escala municipal. Nada, subrayar que la guía se ha hecho un esfuerzo en homogeneizar el lenguaje proveniente de una suma de miradas de diferentes enfoques, de personas que venimos de la arquitectura, de ciencias ambientales, de historia, de arqueología, antropología. Entonces, tú lees la guía, bueno, esperamos, eso es lo que creemos, que parece que la ha escrito una sola persona, ha habido un esfuerzo grande en esto y que luego, pues bueno, esta suma de miradas al final aportan una visión muchísimo más integral de la realidad que tenemos, ¿no? Y nada, es que ricasco. Las guías están descargables, gratuitas, en PDF, tanto en el servicio editorial de la UPV como en el portal de Gobierno Vasco, en euskera, y la 1 estamos en proceso de terminar ya, que esté ya publicada en euskera también en la plataforma. Y luego, si las queréis comprar en libro, también están a la venta en el servicio editorial. Y eso, es que ricasco. Muchas gracias, Íñigo, bueno, a todo el colegio y a la escuela por acogernos físicamente y dar la oportunidad de presentar el libro. De alguna forma es un monográfico sobre el trabajo del despacho de Alday Jover, que nace en Barcelona en el año 96 y es el primer monográfico que sacamos, con lo cual recopila, yo diría que el 90% de los proyectos. Siempre hay algunos que se enseñan menos, obviamente, pero vamos, que están prácticamente todos. Y esto habla un poco de la filosofía del despacho, ¿no? Somos un despacho relativamente pequeño, bueno, normal para España, digamos, pequeño a nivel internacional, de 10, 12, 16 personas máximo. Que intentamos seleccionar muy bien los proyectos y como somos un grupo también reducido, vamos de alguna forma creciendo en nuestro discurso y experimentando con el tiempo. Entonces, la idea de sacar este libro viene un poco de la necesidad de enseñar nuestra obra y de hacer este monográfico, pero tiene la singularidad que, pues eso, bueno, con los años hemos ido haciendo amigos y conocidos. Ahora estamos en Barcelona y en Nueva Orleans, pero hemos estado también en Virginia, en Estados Unidos. Iñaki Alday y Margarita Jover ahora están dirigiendo la Escuela de Arquitectura de Tulane, en Nueva Orleans. Y bueno, esto nos ha dado una serie de compañeros, críticos, arquitectos, amigos, muchos de ellos, algunos de ellos, que además han aportado unos artículos sin ningún tipo de presión sobre la obra que han querido, sobre algunos más genéricos, sobre el tipo de trabajo. Algunos han apuntado a alguna obra en concreto. Hay uno específico de una pérgola en una casa, o sea, una cosa, cada uno donde ha querido, y que son los toreros que de alguna forma nos están ayudando a sacar el libro y que vaya más allá de una mera monografía, sino que haya también unas reflexiones críticas que escriben sobre o que interpretan nuestra manera de trabajar. Esa foto que habéis visto es la Plaza de Toros de Zuera,
que es el primer paisaje. Bueno, os voy a explicar un poco muy brevemente unos temas, digamos, que aparecen en el libro y que agrupan grandes ideas de pensamiento del despacho. En la Plaza de Toros de Zuera es un proyecto, digamos, que es como el que hace que explote el despacho o que se relacione con el espacio público y con la inundación, ¿no? Es una plaza de toros que está ocupando un antiguo vertedero, que se aprovecha una inversión europea en 2001 para transformar un vertedero en recuperarlo como espacio fluvial y insertar un uso que demandaba la población de Zuera, que era la plaza de toros, pero que solo utilizaba un día al año. Entonces, en esta reflexión de cómo de óptimo es un equipamiento que solo utilizas el día 15 de agosto, pues bueno, viene esta decisión de incorporar el paisaje, que el espacio sea un espacio de inundación y que vaya más allá de un mero equipamiento, ¿no? Esto tiene una relevancia, creo, importante, porque ahora todo el mundo está acostumbrado a hablar de inundación, a trabajar con la inundación. Cuando vamos a trabajar un proyecto de paisajismo cerca de un río, pues es inevitable, ¿no? Afortunadamente, pensar en esto. Pero esto se construyó en 2001. En 2004, en la Bienal Internacional de Rotterdam, era el único paisaje construido expuesto, ¿no? En Rotterdam, que en teoría en esto de la gestión de las inundaciones, pues por lo tanto de alguna manera habíamos empezado a dar un paso en explicar, en dibujar, en diseñar con la inundación. Este diagrama que estáis viendo es parte de una tesis de una compañera de despacho, de Ana Zabala, que lo que hace es un listado a una agrupación de los principales proyectos relativos a inundación y a gestión de agua de gran escala o de una escala significativa, y los que van siguiendo con la línea roja ya están un poco más detallados, son nuestros proyectos, ¿no? Que primero habla de inundación, luego de calidad de agua, integración de espacio público, ecología, o sea, van como de alguna manera, ¿no? Ahora todos los tienen, ¿no? Y especialmente cuando esto lo ves en el mapa mundi, las cosas chinas empiezan a aparecer mucho, pero está bien que se ha incorporado como a la dialéctica, a la manera de intervenir en el espacio público, en el paisaje fluvial. En el Parque del Agua de Zaragoza, que seguramente muchos conoceréis, que se hizo para la Expo 2008, pues es un parque que, además de gestionar esta inundación y proteger a la Expo, al recinto Expo de que se inunde, ¿no? Esto es una semana antes de la inauguración, nervios a flor de piel. El parque está inundado en esta fotografía, no lo parece, pero lo está, porque se ha inundado por freático y está protegiendo sus motas con una inundación interna. Y el Parque del Agua en este tema no solamente trabaja la inundación, sino que además aporta cosas como trabajar sobre la calidad del agua, ¿no? Todo el sistema, aprovechando la leitmotiv de la Expo, que era el agua, pues aprovechamos para que el parque tuviera también esa capa de mejora de la calidad del agua, para captar agua de río, freático y acequia y acabarla convirtiendo en agua recreativa para el baño y otros usos aparte del propio riego y demás, y próxima devolución al río con una mejor calidad de agua mediante fitodepuración y todos estos sistemas que poco a poco pues también se han ido incorporando a estas. Bueno, esto es lo que os comentaba, ¿no? Que el parque, colocado en el extremo oeste de Zaragoza, recibe la cuenca del río Ebro. A la derecha tenéis el desierto de los Monegros, 50 metros de desnivel, y la valle del Ebro fértil, ¿no? Huerta absoluta, pero que llega un momento que choca con la ciudad, y el que hace de colchón es el meandro de Ranillas, que es el que tiene el parque del agua, ¿no? A partir de ahí, como veis, el río es un río urbano encajonado, que en Zaragoza se ha hecho mucha mejora de borde de río y demás, pero morfológicamente, evidentemente, no puede ser la llanura que tiene el Ebro en otros lugares. Unos años después, en 2018, acabamos esta primera fase del parque de Aranzadi en Zaragoza, en Pamplona, en el río Arga, en el que lo que hicimos fue integrar el espacio público en la inundación. Nos encontramos en un meandro mucho más pequeño, una quinta parte del Parque del Agua, 25 hectáreas aproximadamente, en el que el ápice, que es el lugar, la orla exterior, que es el lugar cuando te haces una intervención paisajística que intuyes que es el espacio de volver al río, resulta que tiene una calidad
de tierras y de agricultura que en fin, que hay que mantener, porque es un arraigo cultural, ¿no? Esto que hablábamos de cuánto intervienes, qué importancia tiene lo cultural y demás, pues este es súper potente, ¿no? En este sentido. Y entonces, ¿qué hacemos? Detectamos que hay un drenaje interno dentro del parque y lo que hacemos es generar un bosque inundable que el 95% del año es para la gente, pero hay un tiempo en el que el río lo ocupa, ¿no? Y estas noticias son del mismo día, de la misma semana. Pamplona y comarcas ahogadas, y en el otro lado el Parque de Aranzadi mitiga los efectos de la última riada, explicando cómo una vecina a la que se le inundaba el parking siempre, cuando el río llegaba a una cota de un árbol que lo tenía a un nudo, ¿no? Que lo tenía perfectamente marcado, pues desde que está el parque hecho no se le inunda el parking, ¿no? Porque hemos generado espacio para el río, ¿no? Lo hemos generado en un sitio extraño que no es el borde del río, pero lo hemos generado y genera un espacio medioambientalmente espectacular, obviamente, porque son tierras súper fértiles que se inundan anualmente, pero que, como veis, tiene todo tipo de actividades, ¿no? La parte de la foto de abajo es una de las entradas de inundación durante el periodo de obras, que fue movidito. Tuvimos un récord histórico de inundación en Pamplona durante las obras. 1000 árboles nos arrancó, no sé, imaginaos el percal, pero bueno. El libro no solo habla de inundaciones, aunque es nuestro tema top, digamos, ¿no? O con el que somos más reconocidos. También tenemos trabajos de espacio público. Esto es el Paseo Vara de Rey, que es como el centro neurálgico de Ibiza, del primer ensanche, es decir, como la calle noble de Ibiza, que había estado ocupada por tráfico, como todas las centros de las ciudades, ¿no? Y además aislado. Veis al fondo unos parterres como de chapa que mantienen unos árboles. Esos árboles son preexistentes, los hemos mantenido a la cota que estaban. Lo que hacían eran barreras para que los coches no aparcaran. Entonces era un lugar muy segregado que de repente se convierte en una plaza abierta con vistas de fachada a fachada, pavimentos continuos. Bueno, otra de las obsesiones que tenemos es esto del tema de generar espacio público, ¿no? Y que llega incluso a la arquitectura, ¿no? También mediante concursos públicos tenemos algunas intervenciones, algunos proyectos de arquitectura, como el Centro Cultural del Molino de Utebo, que es de 2004, como bastante antiguo, en el que unas ruinas de un molino son una excusa para instalar una biblioteca o un espacio de reuniones, un edificio público, que se prevé colocar en la fachada y tener en el patio unas ruinas de un antiguo molino, pero que nosotros lo que hacemos es retrasar el edificio, colocarlo encima de la ruina, poner en valor y en uso la ruina como fondo de escenario y generar todo un espacio público delante que se le regala a la ciudadanía para que disfrute, con un escenario o demás, para que disfrute de ese lugar, ¿no? O la inserción de otros edificios como el Centro de Interpretación de la Agricultura en Aranzadi, que es un espacio de oficinas, clases, cursos y lugar expositivo sobre la agricultura y la ganadería en Navarra, que está insertado en unos invernaderos dentro del parque, inundable, con esos agujeros para que el agua pueda atravesar el edificio. Lo mismo con las viviendas públicas, ¿no? Tenemos, 5 o 6 proyectos de vivienda pública. Estos son 2 de ellos, uno en Zaragoza, en el Arrabal, en un lugar súper tensionado, con una carencia de espacio público muy grande, y que los edificios se separan para generar accesos y generar un parque, o esta especie de corrala que acabamos de construir en Barcelona, en la que el espacio público central de obligado recorrido, porque no hay otras escaleras hasta la segunda planta que esto, se convierte en un lugar de relación. Esto está diseñado en periodo COVID, ¿no? Como intentar generar estos lugares donde los niños corren y demás, o los vecinos sacan sillas. Y otro de los temas, voy saltando porque es como es extenso, pero es el tema de la integración de las infraestructuras. Esto es una central de energía que hay dentro del Parque de la Expo, que lo hicimos a la vez, que normalmente es un District Heating and Cooling y normalmente son infraestructuras que están escondidas. Aquí no podíamos porque es una zona inundable, por lo tanto teníamos que dotarla de urbanidad. Y se transformó en un centro de videoarte y además es recorrible por colegios y demás para que entiendan cómo funciona una infraestructura de este calado. Las infraestructuras pueden ser de muchas formas. Esta es una infraestructura hidráulica, de hecho, que es una protección en el río Kelani, en Sri Lanka, por un problema que tienen de inundaciones brutales y un crecimiento demográfico muy elevado, en el que proponemos que la sustitución de unas barreras
la integración de unas barreras y la sustitución por espacios de laminación, al mismo modo que veíamos en Aranzadi, que puedan ser utilizados por la gente en los periodos en los que no están inundados. O bueno, el Parque de la Sagrera en Barcelona, que aprovechando la instalación de las nuevas líneas de alta velocidad que conectan con Francia y la nueva estación, que es ese edificio que veis en el centro, pues se transforma de un espacio pues, ocupado por las vías, que segrega barrios y demás, en un punto de conexión y en una manera de renaturalizar la ciudad, ¿no? De introducir la naturaleza, aprovechando los valles que aprovecha el tren para entrar, para meterla hasta el centro de la ciudad, hasta incluso pasada la estación, construyendo sobre una losa, con lo que supone eso tecnológicamente, pues, estudio de calidades de tierras y aligerar y atar las raíces de los árboles para que no se caigan con el viento, bueno, en fin. El tranvía de Zaragoza, otra infraestructura integrada para conseguir otras movilidades, movilidad lenta, ¿no? Aprovechar que el tranvía te protege para que los nudos viarios sean fácilmente transitables por ciclistas y peatones. Bueno, intervenciones, esto es Buenos Aires, un poblado autoconstruido de 40.000 personas atravesado por una autopista que conecta el 9 de julio con el aeropuerto, que se desvía y permite construir un parque introduciendo la naturaleza en un lugar de una densidad brutal e incluso algunos equipamientos, porque es un sitio muy precario. Y por último, en este mismo ya no es integrar o hibridar la infraestructura, sino hablar de infraestructura regenerada, que es lo último que estamos haciendo en Madrid, en el bosque metropolitano. Es un bosque que tiene 75 kilómetros que circunvala la ciudad de Madrid. Nosotros hacemos una quinta parte, digamos, unas 1.200 hectáreas, que es un bosque que viene a consolidar un anillo verde que existe ya en algunos lugares. En el sur de Madrid, que es el lugar demográficamente más pobre, digamos, pero además, bueno, es más pobre porque tiene todas las instalaciones. Es la salida del Manzanares. Tiene 3 depuradoras, 2 tanques de tormentas, van a construir otro, una central eléctrica, la entrada de AVE, de Sevilla y de Valencia, autopistas M45, M40, bueno, una locura. Y de repente la infraestructura verde viene aquí para regenerar, para competir, para dialogar con estas infraestructuras, aprovechando, por ejemplo, la modernización de las depuradoras para esos espacios devolverles unas partes al río, pero también devolvérselas a la ciudadanía y dotar a esos lugares que tienen también esos déficits de equipamiento de algunos lugares de reunión. Y ahora, hilando un poco con vuestra guía, a raíz de este proyecto, conseguimos ganar unos fondos, bueno, el Ayuntamiento de Madrid consiguió ganar unos fondos europeos con nuestra ayuda y hemos desarrollado 3 documentos, 2 documentos y un proyecto. Uno es una estrategia del Manzanares, que analiza los 16 kilómetros del Manzanares, un poco pensando en lo mismo que estabais comentando vosotras, ¿no? de qué pasa hidromorfológicamente, ecológicamente, social, ¿no? Urbanístico, ¿no? Un poco que todas las capas realmente casen y el río pueda potenciar las cosas, las intervenciones en el río, pueda ir corrigiendo esos lugares. Pero también una guía de aliviaderos que va a salir en breve publicada, porque no existe una normativa sobre aliviaderos actualmente. O sea, cuando tú miras la normativa, tiene media página que dice que el agua se tiene que verter en dirección al fluido del río y se acabó. Y eso permite esas cosas bárbaras que veis arriba, que es hormigonar y que el agua salga cuanto antes y yo me quito mi problema, mi jurisdicción acaba aquí, la tuya empieza aquí y eso provoca unas erosiones brutales, unos cortes en la vegetación, ¿no? En los bosques fluviales absolutamente cortados. Y hemos conseguido hacer un proyecto que se construirá el año que viene, que consiste en retrasar esas bocas, generar unas zonas de dispersión de energía mediante soluciones basadas en la naturaleza, al principio más duras, al final más blandas, que permiten que la naturaleza continúe pasando por este lugar, ¿no? Aprovechando que el CEDEX, ¿no? O sea, que el sistema público nos permite tener una tecnología de dimensionar esto en 3 dimensiones, o sea, con dinámica de fluidos. A la izquierda veis el impacto que tiene actualmente. Los colores de choque con la orilla opuesta están alrededor de 6, entre 6 y 8, ¿no? Metros por segundo. En cambio, en la de la derecha, una vez se ha retrasado la boca y se han generado toda esta especie de deflectores que permiten la continuidad ecológica, estamos hablando que al otro lado llega alrededor de 1 metro por segundo de velocidad de agua. Es decir, no va a erosionar al otro lado, permite la conexión ecológica y además le hemos dado un rollo que de alguna manera es un manantial, es una fuente, porque el 80%
bueno, el agua que circula por el Manzanares al final del término municipal de Madrid, el 80% procede de depuradoras y solo un 20% procede de manantial, del origen. Y por tanto, esto es una nueva fuente, es un nuevo manantial para el río y lo queremos significar así para también atraer a la población. Y ya está, que os invito a que os deis un paseo por nuestro universo, que le hemos llamado, ¿no? Que hemos construido con nuestras obras este dibujo que acaba ligando el mar con los ríos, las montañas, las ciudades y siempre teniendo en consideración, pues, evidentemente los ríos, como venimos a hablar hoy, pero el espacio público y un aspecto social muy claro en el hecho de que toda nuestra obra sea mayoritariamente pública. Muchas gracias. Bueno, pues antes de comenzar el coloquio quisiera hacer una pequeña reflexión en torno a lo que se ha comentado, ¿no? En la que, bueno, la arquitectura, el paisaje, el urbanismo y la ordenación del territorio son unas disciplinas que pueden dar respuesta, ¿no?, a la necesidad de esa transformación continuada de los lugares, como hemos visto en muchos ejemplos que habéis comentado, y atendiendo sobre todo a esa constante evolución del mundo y de las cosas que cambian muy rápido, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, desde el Colegio de Arquitectos, como arquitectos que somos, tendremos que preguntarnos también si nuestra disciplina pues puede colaborar en el diseño o esa reivindicación del arquitecto para diseñar estas infraestructuras que no tienen por qué ser siempre grises y marrones, ¿no?, sino que también están las verdes y azules, que luego debatiremos si son azules o son transparentes, y bueno, y si el arquitecto tiene cabida también en este tipo de proyectos, y que, bueno, de alguna forma desde la administración pública pues pudiéramos entrar también a participar en este tipo de proyectos y demás, ¿no? Entonces, bueno, quisiera generar una primera, pequeño debate. A ver, bueno, habéis comentado que hay equipos transdisciplinares, multidisciplinares, en el que el arquitecto puede ser un colaborador o puede ser también un director, ¿no? Entonces, bueno, quisiera saber un poco pues, cómo trabajáis vosotros, Jesús, un poco en ese sentido. Y bueno, si alguien quisiera comentar algo, porque no es lo mismo trabajar en entornos urbanos, donde el arquitecto sí que tiene como un papel más fundamental o está más claro, que en entornos rurales o, digamos, de ordenación del territorio, en el que los ingenieros quizás tienen un papel más fundamental, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Bueno, yo aquí, claro, nosotros hemos puesto nuestro nombre aquí, pero evidentemente, aparte de nuestro despacho, hay un montón de colaboradores que además tenemos la suerte de que son habitualmente los mismos y de alguna forma generamos un equipo conjunto. Yo no sé tanto sobre ecología, ni sobre tranvías, ni sobre no sé qué, necesito el apoyo de esta gente. Yo creo que al final no depende, sí, seguramente algo del territorio tiene que ver por un tema legislativo, ¿no? Pero no sé si depende tanto de ser un entorno urbano o rural para que el arquitecto tenga mayor o menor importancia. Creo que es un tema a veces de escala o de tipo de proyecto, ¿no? La intervención del tranvía, nuestra intervención era importante, pero claro, al final ellos estaban fabricando un tranvía, que quiere decir que no podemos condicionar algunas cosas o intentar mejorar, pero digamos de cola de león en lugar de cabeza de ratón, ¿no? Un poco ese es el discurso. En otros coges la bandera porque alguien tiene que liderar y nosotros tenemos esa capacidad técnica o hemos aprendido esa capacidad de tener una visión global de muchas cosas y al final alguien tiene que coger y dibujar esa línea, ¿no? Y nos toca a nosotros y podemos hacerlo. Yo creo que para mí cualquier opción es buena, es válida, siempre que recojan nuestra aportación y la de otros colaboradores que mejoren la propuesta. Me da un poco igual la situación. Hemos tendido a ser cabeza de ratón. Ahora, en este momento, sobre todo la internacionalización en la que las inversiones o las macroingenierías o macroconstructoras tienen una potencia mucho mayor, ahí ya somos más cola de león. Pero bueno, al final el tema es que eso te permita seguir investigando, seguir desarrollando, seguir mejorando, en este caso, pues los entornos fluviales o los urbanos. Vosotros, Lara, en el diseño de la guía que habéis dicho que
tenéis diferentes perspectivas. Sí, ¿Cómo habéis bueno. conseguido hilar? Porque no es lo mismo la perspectiva de una bióloga o de una arquitecta o de una ingeniera, ¿no? Pues Entonces, no, la verdad que no es fácil. y seguramente ha habido choques, ¿no?, a la hora de enfocar los temas, ¿no? Bueno, al final, bueno, el paisaje yo creo que tiene esta capacidad de integrar todas estas miradas, es como un denominador común, ¿no? Es curioso que en el máster de arquitectura de paisajismo, la gran mayoría, el porcentaje, venimos de arquitectura, y cuando pillamos en los trabajos de equipo a alguien que viene de medio ambiente, o sea, nos peleamos por esa persona, porque obviamente aporta un mogollón de valor a lo que podamos proponer desde arquitectura, o sea, es una visión totalmente diferente. En este caso, en este trabajo, yo creo que ha sido bastante sencillo, porque al final ha sido poner lo que a cada persona se le daba mejor, o sea, cada una teníamos nuestro punto fuerte, ¿no? Y pues Aida, por ejemplo, pues toda la parte de ecología la domina perfectamente, la parte de urbanismo pues igual no tanto, y ha sido más de lo que me he encargado yo, pero al final las dos somos paisajistas, o sea, hablábamos un lenguaje común, ¿no? Y yo creo que es muy importante tener en cuenta que al final, para que un proyecto tenga mucha mayor calidad, es vital que se sumen estas miradas. O sea, no tenemos que asimilar que no podemos con todo, desde todas las disciplinas individuales. Digo que al final te enrocas en que no, desde medio ambiente tenemos que hacer esto, esto y esto, y no. Esto, por ejemplo, en el curso de verano ya tuvimos algún debate, porque sí que, pues, yo qué sé, hubo un debate que hablábamos de las presas, por ejemplo, ¿no? Y ahora, pues, URA está con una política muy de, bueno, pues pues, ir a favor de la restauración ecológica de los ríos, pero claro, también estas presas tienen un valor medioambiental. Entonces, eso es un debate que está... Lo histórico. Eso debe ser un tema de patrimonio histórico, cultural, porque cultura, por ejemplo, defiende que se mantengan muchas de las presas. Claro. Y entonces eso, hay que ver un encuentro y Sí. se tiene que trabajar entre dos sectoriales diferentes. Yo creo que el papel del arquitectado, o sea, de la arquitectura es... pues un poco lo que has dicho tú, ¿no? Llegar a esa solución de diseño, porque cada uno entiende y ve unas cosas diferentes, pero eso luego hay que materializarlo. Y igual esta dificultad, pues nosotros estamos más acostumbrados en la carrera a materializar en qué se puede hacer, pero eso no es, o sea, un diseño solo por ser estético no sirve de nada. O sea, hace falta pues todo el ramillete de los otros, o sea, de los otros profesionales y las otras visiones. Sí, también hay un tema de, al final hay una decisión, tú puedes proponer tu mejor visión, pero luego hay una decisión política detrás de desmontar esas barreras o no desmontarlas, ¿no? Y quiero decir que seguro que influenciamos en esa decisión, pero que si vienen fondos europeos para desmontar barreras o para mantenerlas, pues... Claro. Bueno, yo en ese Sí, sentido es creo que importante. el papel del urbanismo y la ordenación del territorio desde esa perspectiva es la que tiene que aglutinar igual todas las perspectivas sectoriales, ¿no? Entonces es el urbanismo el que al final dirige esa disciplina, ¿no? El urbanismo, la ordenación del territorio, la que trata de integrar, ¿no?, todas esas perspectivas sectoriales, y la que dice por dónde tiene que ir el tren, por dónde tiene que ir el río, y por dónde tiene que ir la cuenca, y por dónde tiene que ir la carretera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que el papel del arquitecto, escuchando siempre a todo el mundo, pero integrando todas las perspectivas, porque si no es imposible, ¿no? Entonces yo creo que eso es un debate que dentro de los arquitectos pues creo que todavía hay recorrido y bueno, tenemos cosas claras, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no? Hombre, la función que tiene ordenación del territorio es eso, es integrar todas las otras sectoriales, y por eso también el Convenio Europeo de Paisaje lo que indica es que se haga a través de planificación territorial esa visión de paisaje con la intención de que se unifiquen todos, porque el paisaje hasta el convenio lo que hacía era, trabajaba sobre todo pues esos valores sobresalientes, ¿no? Todos conocemos catálogos de paisajes sobresalientes y singulares, tal, y lo que se trabajaba es cada sectorial, o sea, cultura por una parte, medio ambiente por otra. Pues eso, trabajaban qué valores tenían, los graduaban, los clasificaban perfectamente y luego entonces encontraban unas medidas de protección, cada uno aislado. Y cada uno de estos, bueno, pues se trata un poco de integrar todos dentro de esas políticas de paisaje. Yo creo que hay
pequeña pega en el urbanismo, que es la velocidad de reacción. Y en ese sentido, creo que hay pequeños proyectos, es una chorrada, pero esto del aliviadero, ¿no? Por ejemplo, que dices, no, es que metes toda la capa carga, te consigues pues, confederaciones y demás, ponernos de acuerdo y generar ese documento súper válido, pero además dices, no, es que además es un manantial y es un lugar social. Llegará al urbanismo, pero tardará en llegar. Es nuestra obligación también intentar ir arañando un poquito más, ¿no? Es cómo estiras la normativa para que además... Yo tengo una pelea para ver si la gente puede bajar o no puede bajar ahí abajo, ahora con el ayuntamiento. Y yo digo que no, pero voy a dejar sitios sin arbustos para que bajen. Pero no puedo decirlo. Eso es como en un proyecto de Barcelona también había como dejaban plantas de otras especies, ¿no? O sea, apostamos por la naturalización de las ciudades, pero nos gusta que haya esta especie y este. Bueno, pues en el esto de semillas metes unas semillas de roble y venga, ya está el roble, ay, qué bonito el roble. Pues ahí se queda, ¿no? Un poco un acto de reivindicación en la medida en la que podamos ir metiendo un poco también aquí las cosas, pero bueno, yo creo que en Gobierno Vasco esto es un poco el reto que siempre subraya Jon Asúa, ¿no? Que al final el ponerte de acuerdo con estas políticas sectoriales, es un trabajo. Y pero también yo creo que va calando, y si la gente ya cuando pues te presenta y dice, venga, un sistema general de espacios libres, pues todo el mundo ya entiende que el mejor sitio puede ser, si tienes cerca un río, pues va a ser esa margen de río. Te va a ayudar frente a las inundaciones, vas a tener un espacio que es de interés para... Bueno, pues todas esas cosas se van hablando y van calando. Es verdad que también es importante, pues yo estoy viendo, por ejemplo, que en las frentes hay veces que se está perdiendo esa representatividad, ¿no? Que ha sido un clásico ahí en el siglo XIX y tal, esos grandes edificios monumentales, esas avenidas, alamedas, ¿no? Y tal, ¿no? En Donosti tenemos ahí, en el Paseo de Francia y tal. Y ahora igual tienes un edificio que podría estar aquí o en el ensanche, en mitad, vamos a decir, en el interior, y tienes unas plantas bajas que yo no puedo entender, pero bueno, pues como son unos pisos que están bien, un jardín privado y una valla, que acaba siendo una cosa cegada con algo, no sé, y incluso que tampoco tiene un tratamiento bueno de cierre. Esto es una pena, porque es una pérdida de espacio público muy importante. O puede ser un privado, pero que tenga y que tenga también un disfrute público, ¿no sabes? Pero que quede ahí solo para una vivienda, con un cierre sin eso es un problema de la normativa, que las ordenanzas no han llegado hasta donde podría llegar. Bueno, no sé. Y aquí igual me he metido yo como arquitecta, ¿no? No. De que hay varios ejemplos en la guía, o sea, de Astigarraga, Chominberri incluso, o sea, son desarrollos urbanísticos relativamente recientes y los espacios públicos están en el interior de Manzana, teniendo en el otro lado un parque inundable brutal, o sea... Y sin embargo la gente está dentro, en las manzanas, las cafeterías. O sea, yo entiendo que haya un tema de, pues de tener controlado a los peques, el espacio, ¿no? Un poco así, pero, jolín, imagínatelos jugando ahí en el parque inundable, ¿no? Tener un espacio que en un momento dado que llueve y tal y te proteja un poco más, pero luego otro que sea mucho más abierto y que es el representativo de ese nuevo barrio. Yo soy optimista, eso hasta que haya un ejemplo bueno y acabe por calar y todo el mundo quiera aprovechar y copiar eso, ¿no? Hemos estado copiando ecobarrios del norte de Europa, poniendo placas solares y jardines y fachadas acristaladas, pues como no, para mí eso es un ecobarrio también, ¿no? Que aprovecha el agua para gestionar sus espacios públicos y se relaciona con el río, mejora la calidad de vida de la gente descaradamente, ¿no? Si alguien quiere participar también, que levante la mano y le pasamos el micro, sin ningún problema, ¿vale? Pero yo creo que hay un tema que, o sea, el tema de los desarrollos urbanísticos evidentemente pues tiene un impacto, pero a nivel infraestructural, ¿no? El valor de la posición de los ríos en los valles y el valor del agua como transporte de cualquier tipo de vertido. En Madrid hay 63 o 65 aliviaderos en 16 kilómetros de río. O sea, es una barbaridad. Claro. Que algunos son drenajes de calles y cosas, pero quiero decir que es una cosa de impacto. Como, joder. Y claro, esto cuando las vías de movilidad, ¿no? Las autopistas y trenes pasan por los valles, lógicamente,
Las industrias se colocan en el borde de esto, las depuradoras, es como las eléctricas, aprovechan los valles. Es que, claro, al final el río es el gran lugar. El río, no hablando del agua, sino el río como el cauce, es el lugar infraestructural. Y creo que, bueno, pues que poco a poco estamos teniendo esta pelea de que la infraestructura verde dialogue o compita con nuestras infraestructuras, ¿no? Y se empieza a tener en cuenta. Pero sí, evidentemente la vivienda es un tema, pero yo creo que el gran problema, sobre todo en las ciudades más compactas... Y aquí que tenemos un terreno arrugadísimo, pues imagínate los fondos de valle, cómo están. Sí, claro. Es que es muy caro el horizontal, es obvio, eso es así. Sí, aquí sí. También, bueno, y luego tenemos el cambio climático, ¿no? Que ya hay una conciencia social de que hay aparte de las inundaciones, pues hay olas de calor, hay sequías, y hay que integrar todo esto. Y bueno, pues ¿qué cosas habéis planteado o tenéis un poco en la cabeza como soluciones a abordar estos problemas que son tabúes, pero que los tenemos delante y que, bueno, al final todo el mundo habla de ellos, pero no se ponen soluciones claras a la hora de intervenir, ¿no? O a la hora de hacer una guía, cómo se puede abordar esa solución del cambio. Bueno, solución no sé si lo vamos a solucionar algún día, pero por lo menos poner avances frente al cambio climático que se está produciendo, como el aumento del nivel del mar, bueno, todos estos problemas. Bueno, ha habido proyectos de Aldaihober que yo creo que los han tenido en cuenta, ¿no? Trabajando con el río, con la inundación, con los cauces, viendo un poco humedales para filtrar el agua, no sé, quiero decir, todas estas cosas. Sí, ya se lleva trabajando bastante tiempo porque el tema de la inundabilidad, pues eso, vosotros habéis dicho el proyecto que estaba en el 2001. Nosotros el PTS de Ríos, que sobre todo se hizo por el tema de la inundabilidad, había habido unas inundaciones muy fuertes, desde el 83 en la zona de Bilbao y tal, y eso, y bueno, pero quiero decir como muchas otras, yo me acuerdo de esa, pero vamos, y fue fruto de esas inundaciones tan fuertes en las que se dijo que hay que hacer algo, hay que poner una normativa en el que se diga retírese de la margen del río a tantos metros, si es en esta zona, tanto, tal. Y eso ya se lleva trabajando. Lo que pasa es que ahora que con el cambio climático se acrecenta más. Claro, sí. Yo creo que lo que toca es un poco aprender también del pasado, ¿no? O sea, hemos tendido a protegernos con muros, o sea, la estrategia ha sido protegerte. Y con el cambio climático, pues estamos viendo que estas protecciones no están siendo suficientes porque la línea de T500 se la come con patatas la inundación cuando llega súper fuerte, ¿no? O sea, entonces yo creo que es el momento de convivir, o sea, y de establecer estrategias de adaptación y convivencia con esta realidad, estas perturbaciones. De alguna forma integrarlas como herramientas creativas de proyecto, ¿no? Sí. Y es complicado también que cale, ¿no? Al final es un tema... O sea, es incertidumbre, es todo lo contrario a tener bajo control algo. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo en el curso de verano que Aldai, ¿no? Iñaki estuvo explicándolo, estuvo explicando cómo trabajan en la India, ¿no? Sí. Los márgenes de la red, claro, es que igual te sube y te baja 4 metros. Más. Hasta 9, sí, es una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, ellos ya les parece lo natural separarse, tener cierta distancia y aprovechas... ¿No? Lo que Entonces, pasa es que los pobres se instalan en las zonas inundables y están en las últimas inundaciones. Hay un proyecto de Sri Lanka de 500.000 de desplazados por unas lluvias en un día. Es verdad que fueron salvajes, pero claro, es que por muy acostumbrados que estén, al final el pobre se autoconstruye donde puede y cerca del centro. Yo creo que a nivel de cambio climático, o sea, los ríos para mí son una herramienta y son parte del problema, porque son los que traen el agua, digamos, cuando se producen estas inundaciones, son parte de la solución. Es decir, cuanto mejor integrados estén los ríos, más verde aporten, más capacidad filtrante tengan y de tener unos acuíferos no obturados, sino que también funcionen como tales, pues irán reduciendo este impacto, ¿no? Pero incluso cualquier cosa que hagamos en la ciudad que vaya en dirección de renaturalizarla, ¿no? Es decir, hay proyectos que dicen, es que claro, esto en todas las memorias, ¿no? Esto va alineado con las ODS y pero es verdad, es que plantar un árbol ya lo es, y es un gota a gota.
Es así. Y el problema es que tenemos unas herramientas muy lentas o muy pequeñas para luchar contra una cosa que ya se nos ha ido de madre. Yo creo que el gran cambio contra el cambio climático es económico y de concienciación social. O sea, no lo estamos consiguiendo porque hay un greenwashing de la leche, ¿no? De muchas empresas que dicen, no, es que he plantado 50.000 árboles allí. Tío, es que una cosa no es lo otro, ¿no? No tiene que ver. Y luego hay otros países que todavía que creen que es un momento de desarrollo y que a mí no me vas a quitar esta oportunidad. Y bueno, pues es un problema que... Sí. El clima está cambiando, ya no es un problema de que vaya a venir el cambio climático, es que estamos en pleno cambio y el tema es cuándo va a parar de cambiar o no sé. No es no es incierto, un ¿no? tema de derechos, no es que tú como país te has podido contaminar, no, es que es un tema de que el cambio ya está aquí. Sí, pero yo creo que, o sea, no sé, desde nuestro papel tampoco nos martiricemos, no somos ni los culpables del cambio, yo no me considero. Bueno, algo tendremos, pero quiero decir, no me cargo con toda esa mochila. Ni tampoco somos los responsables de solucionarlo, porque no vamos a poder. Lo que sí que somos capaces de ahorrar un granito de arena y ponerlo en el sitio que es adecuado, ¿no? Y muchos gota a gota pues acabará generando, al final. El cambio climático ya provoca que las temperaturas sean más altas en las ciudades. Yo creo que es súper importante que la gente tenga conciencia del tipo de vida que hace. Entonces, todo el mundo dice, sí, pero no quiero cambiar. Entonces, eso. Pues, bueno, si no cambias, te cambiarán. Es que al final habrá otro remedio. Ya a mal. ya. Bueno, a ver, la tendencia es a dar sitios a los problemas cuando ya están aquí, no anticiparse, generalmente, ¿eh? Sí. Con lo de La Palma, pues la erupción del volcán, pues hay que hacer un plan de prevención de riesgo del volcán. Vale, pues después de qué ha pasado, ¿no? O sea, ¿sabes que la lava, la tierra que ha ganado la lava al mar ya está en el catastro? Es cierto. Bueno, pues es que... O sea que... En eso sí que somos ágiles. Estará incorporado al urbanismo, pero joder, madre mía. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa, reflexión, alguna pregunta para los ponentes. Nada, nadie se anima. Bueno, pues continuamos un poco con los temas. Yo quiero añadir una cosita a la anterior por dar una solución que igual puede ser un poco más práctica, ¿no? O sea, los ríos en concreto, ¿no? La inundación. O sea, también hay un tema de transmunicipalidad, o sea, es un eje vertebrador, ¿no? O sea, tú puedes actuar en Martutene, pero si no actúas aguas arriba, entonces es una suma de cosas, pequeñas acciones que se pueden ir haciendo, ¿no? O sea, pero abordar el problema que tiene una complejidad brutal desde una visión más territorial o más, no sé, una escala mayor, que es muy importante. O sea, que un poco ampliar la mirada y pues que empecemos también, no sé si hay alguien de aquí ayuntamientos, que se empiece a hablar entre límites administrativos, que el paisaje no lee estos límites, ¿no? Y pues animar a que se dialogue un poco más también Yo creo que ahí hay un papel de las confederaciones que realmente restringen muchas, o sea, es decir, supongo que están desbordadas, pero que les cuesta dar ese paso y tienen creo que tienen una dedicación excesivamente administrativa en algunos casos y no son propositivas. Porque no están dotadas de medios económicos, probablemente también, pero creo que esa herramienta existe, pero no se está utilizando adecuadamente, ¿no? O sea, la Agencia Vasca del Agua yo creo que sí que está haciendo muchos trabajos y muchos proyectos, pero... no solo recuperación de margen de ríos, sino, por ejemplo, en Vitoria, pues con el tema de la inundabilidad han mantenido un puente y cuando llega al caudal a un límite lo desvían por otro lado y entonces, bueno, pues mantiene... Yo creo que el País Vasco y Cataluña en ese sentido, digamos, una cierta ventaja. Ahí existe la ACA, que es lo mismo, la Agencia Catalana del Agua, que también tiene ese carácter, pero en otras comunidades no existe. Son las confederaciones las que tienen ese esto. Y creo, yo... No sé por qué, si es por la influencia de Francia o si es por la capacidad económica, no lo sé, pero es verdad que hay unas distintas sensibilidades respecto al paisaje en estas dos comunidades, que luego hay mucha gente en todo el mundo que tiene esa sensibilidad, pero administrativamente, digamos, las dotaciones están más dotadas estas dos comunidades que otras. Galicia, Madrid, como mucho ya es verdad. Madrid. Madrid.
Bueno, algo. Ahora, a partir de ahora. Sí. A ver si hemos puesto un granito. Eso es. Joder, que sí. Bueno, perdón. Bueno, no, pues más cosas. A ver, tenía por aquí apuntado la infraestructura verde, ¿no? Hemos hablado mucho de la infraestructura verde, que es un término que creo que tiene que estar ya incluso en la conciencia social de la gente, no solo ya en la infraestructura verde, digamos, en el suelo no urbanizable, por así decir, en los parques ya protegidos, que ya éramos conscientes de todo ello desde la ordenación del territorio y las DOT que aprobamos en el 97, sino ya desde las DOT del 2019, cómo llevamos los corredores ecológicos y al urbano, ¿no? O sea, y cómo conectamos nuestros asentamientos y núcleos urbanos situados en los valles, normalmente en Guipúzcoa, por ejemplo, y los conectamos un poco con el territorio, ¿no? O sea, un poco relacionar los ríos, que a veces los llamamos también infraestructura azul, que ahí no sé si en Cataluña creo que no lo llaman así, entonces ya nos comentarás un poco, Jesús, cómo lo hacéis. Y eso ligado también a infraestructuras grises, marrones, energía renovable, cómo integramos todas estas perspectivas sectoriales dentro de nuestras ciudades, ¿no? Y de nuestros territorios. Yo creo que eso es otro reto que tenemos por delante y que podemos hablar, ¿no? A ver, lo de las terminologías es un tema. Esto de que empiecen a ver aquí infraestructuras marrones, azules, amarillas, dando color a cosas que... la infraestructura azul, el río es azul. No sé, bueno, ya habíamos hablado previamente, pero bueno, nosotros en la cátedra utilizamos la palabra socioecológico, porque al final es, o sea, y yo creo que va por ahí un poco la contestación, ¿eh? O sea, el soporte es la cuenca, ¿no? el suelo, es el soporte físico, morfológico, o sea, eso es un elemento natural, ¿no? Que hemos ido transformando para nuestro desarrollo socioeconómico, pero que el equilibrio está un poco en basarnos en ese que soporte sea sano, ¿no? Y luego, pues, habrá momentos en los que se pueda hacer más, se podrá hacer menos, pero no olvidarnos que de ese soporte depende también lo que podamos construir para nosotros, en el sentido de infraestructuras, servicios ecosistémicos o todo lo que sea. No es para nada fácil, porque ya tenemos, bueno, natural en este planeta, no sé si quedará algo del Amazonas, pero natural en sí... No hay, ¿no? Pero bueno, sí que es un soporte en el que nos hemos implantado. Naturalizado. Bueno, que es natural original, ¿no? Sí, natural como naturaleza documental de National Geographic, y aún así hay cosas que también están tocadas, ¿no? Pero bueno, por lo menos ir acercándonos un poco a ese respeto por el soporte. Nosotros, no sé, le llamamos infraestructura verde a todo, porque lo que queremos entender es cómo van las mallas, ¿no? O sea, la infraestructura verde es una. Entonces, no porque toque al río o porque toque al otro. Si al final son una serie de espacios y unos corredores que los unen, o sea, mejor corredor que un río, o sea... Para mí eso es fundamental. Lo que singulariza a la infraestructura verde fluvial del resto de infraestructuras verdes es que la fluvial te garantiza una continuidad. Y muchas veces, mayoritariamente por la ubicación de las ciudades, atraviesa la ciudad, con lo cual es un conector ecológico estupendo, el mejor, que hay que potenciarlo al máximo. Entonces, para mí yo no digo que no se tenga que llamar azul, porque es como un apellido, me da igual. A mí lo que me interesa es que realmente se fortalezca como parte de la infraestructura verde, porque me parece que es uno de los, siempre en las ciudades es uno de los lugares que realmente tiene esa capacidad más transformadora o más de aportar más, ¿no? Hablando un poco de o sea, la importancia de la continuidad, ¿no? o de que los ecosistemas sean coherentes en estas continuidades, sean reflejos, o sea, de alguna manera sean lugares que puedan transitar tanto animales como faunas, pues, que realmente vivan y que se multipliquen, ¿no? Si tú plantas un árbol, nosotros contamos los árboles por CO2 consumo, ¿no? que son capaces de captar. Este árbol aquí tiene una capacidad, si lo plantas el mismo árbol dentro de un bosque, es mucho mayor. Y eso no se puede medir, porque al final tienes tanto CO2 por tamaño de árbol y tal, listo, no hay más historia. Entonces yo creo que el tema de la infraestructura verde viene un poco a desmontar, y se llama infraestructura intencionadamente porque compite con las otras infraestructuras y es necesaria para la vida como el resto de las otras infraestructuras. Y lo que viene a decir es eso, que tú no puedes, bueno, tienes una farola, no puedes decir alumbrado público, una sola farola, ¿no? Pues pasa un poco lo mismo con esto, ¿no? O sea, si realmente somos capaces de pensar, y yo creo que el COVID
hizo mucho daño, obviamente, ¿no? Pero también hizo una labor buena social de hacer que la gente valorara más estos entornos, ¿no? Aquí, a mí me da, claro, cuando yo venía hoy, es que tenéis un verde que, claro, pero este discurso, no, ya sé que es porque llueve, pero no me voy a quejar de la lluvia yo en Cataluña, que este verano nos hemos pasado tormentas. Pero claro, cuando lo comentas en otras ciudades, Zaragoza es durísimo, por ejemplo, es durísimo, o sea, bueno, yo creo que el cambio de paradigma es que realmente se considere una infraestructura. Y eso es fundamental. Que nadie discuta que si de aquí hay 2 bosques cerca, hay que conectarlos como sea. Como sea. Aquí tenéis unos viaductos, unos naturaductos estupendos, ¿no? Por encima de viales, que sois punteros en España, por lo menos. Hay algunos más, pero vamos. Eso es una inversión que hace 50 años... Ni se pensaba. Y ahora yo creo que si alguien diseña una autopista o una carretera, porque se necesita, no sé, da igual, lo mínimo que va a hacer es intentar garantizar estas conexiones, porque ya se ha aprendido eso. Y lo mismo con los drenajes, seguramente, ¿no? Pero hay que decir que ese cambio de paradigma para mí es lento, pero ya empieza a tener repercusión, ¿no? ¿Y vamos tarde respecto al cambio climático? Sí. No, hagámoslo como podemos. Exacto. La cuestión es también económica, ¿no? Siempre. Bueno, lo que habéis comentado de los pasos sobre carreteras y demás, yo recuerdo de nuestra de hace un montón de años, cuando planteamos la cuestión de un paso de fauna, nos decían que estábamos locos, que había que arreglar el otro tramo antes que gastarse dinero en esto. O sea, es siempre una cuestión... Creo que siempre es una cuestión económica, ¿no? Pero cuando diseñas una carretera y tú decides que tienes que tener unas medianas de 3 metros porque tienen que ir a 120 por hora los coches, hay una alternativa, que es que vayan a 80 y las medianas pasan a ser de 2 metros y es más barato. Pero hay unas cosas que sí renuncias y otras que no renuncias, ¿no? O sea, lo que digo yo es que el impacto que tiene un naturaducto sobre una autopista es altísimo positivo. Y a todos nos gusta llegar pronto a nuestra casa. Sí, creo que es una cuestión que está planteada desde hace un montón de años, que no es cuestión de que no se sepa, que sí se sabe, sino que es por cuestión de dinero y a veces de que no existen posibilidades. Es cierto, no digo que sea fácil, pero quiero decir que sí que existe esa cierta concienciación de que, o sea, que creo que alguien que diseña ahora una carretera la ha diseñado de una manera distinta que hace 50 años, obviamente. Igual que no entra con la autopista hasta la Plaza del Pilar, porque no tiene sentido, ¿no? Pues es un poco... Y que se entienden los límites de 80 en ciertas zonas y que no se... Sí, yo creo que vamos evolucionando. Si no hay radar, bueno, muchas veces, por ejemplo, aquí en Donosti, en la variante, si no hay radar, el 80 te lo comes con patatas, o sea... Ahí volvemos un poco a lo de antes, hay que hacer mucho concesiones individuales y bueno, pues hay quien está más dispuesto a hacerlas y quien no. Esa labor de que va calando, yo creo que sí va llegando. Sí, y que claro. Es lento, pues sí. Sí. Pero es así. Bueno, las nuevas generaciones ya tienen otro tipo de inputs desde pequeños, ¿no? Pequeñas. O sea. Pero tened en cuenta que los cambios en las ciudades se han producido principalmente en los últimos 60 años o 70 años, muy bestias, muy rápido, pero que ahora el avance de la tecnología es mucho más rápido que aquello que pasó. Entonces yo no sé qué impacto va a tener las nuevas tecnologías en la ecología de dentro de 20, 30 años, pero también el tema del litio, es que hay muchos dramas en este sentido, seguimos ahora parece que conseguir baterías a toda costa, ¿vale? Bueno, lo mismo que llegar con el coche hasta la puerta de tu casa. Los últimos incendios en Portugal, ahí hay proyectadas explotaciones de litio y sospechosamente coinciden con las zonas de incendio. Bueno. No, yo lo que quiero decir es que siempre vamos más lentos y además pues requerimos eso, ¿no? de que exista la urgencia para que la gente se conciencie de que hay que actuar en una dirección. Y siempre la tecnología y la economía va por una línea distinta, ¿no? Bueno, vamos intentando poco a poco corregir eso, ¿no? Un poco nuestro... A mí esto me motiva como paisajista, ¿no? Decir, bueno, pues yo... Sí, pero no te hagas el aquí. ¿Eh? O sea, que te motive, pero no te martirices. No me martiriza. Te puede generar una tensión brutal. Sí, ¿cómo se llama? Ecoansiedad o algo de esto. No llego a este punto,
Pero sí que, bueno, pues es un estímulo de dedicarme a esto, ¿no? Es una disciplina, sí, exacto. Tienes tú un poco esta responsabilidad, entre comillas, ¿no? Dentro de lo que podemos, pero, bueno, pues aportar estas mejoras. Bueno, también hemos hablado de los ecobarrios y de esos nuevos desarrollos residenciales que habéis comentado que en algún caso pues dan la espalda al río, ¿no? Y por qué puede pasar este tipo de cosas. Ahora que tenemos un problema acuciante de vivienda, por lo menos en España y en el País Vasco, ¿cómo creéis que tienen que ser esos desarrollos? O también habéis hablado del urbanismo socioecológico, ¿no? ¿Cómo tienen que ser esos nuevos desarrollos residenciales con equipamientos, con sinergias, con actividades económicas, terciarios, usos mixtos, el hibridaje que se usa tanto en urbanismo? ¿Tienen que tener relación con el río? ¿Cómo creéis que pueden ser? Porque el ecobarrio ya está como visto, ya está como anticuado el término, ¿no? Entonces ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene y cómo tiene que ser, ¿no? Porque es lo importante, ¿no? Cómo tiene que ser, porque si decimos que estamos dando la espalda al río en muchos casos, lo que queremos es integrar, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta un caso de éxito para que eso ocurra. O sea, el Guggenheim es una exageración, pero hizo que la gente quisiera tener un Guggenheim en sus ciudades. O sea, si conseguimos un ecobarrio fluvial del impacto del Guggenheim, bueno, no tanto, pero vamos, que sea potente, las inversiones ya no le tendrán miedo al río, pero es que actualmente le tienen, ¿no? Y yo creo que es un poco esa concienciación de la infraestructura verde. Si tú tienes una infraestructura verde pasando a 50 metros de tu casa, joder, yo es que giraría mi casa para... Es que es eso, ¿no? Para mí es un ecobarrio actual en un entorno fluvial tiene que gestionar sus drenajes, aprovechar ese agua de drenaje para generar paisaje, devolverla al río y aprovecharse que está conectado a un eje verde que le está conectando con el centro de la ciudad con una carril bici o un paseo o lo que sea, ¿no? Está ya además calculado, ¿no? Que si vives a una distancia de un verde, tienes unos árboles a la vista, se ha calculado ya cuánto te mejora, o sea, cuánto se alarga tu calidad. Sí. Pero ya no es a un verde, es al mejor verde de tu ciudad, o al más potente. O sea, Yo no tengo tanta experiencia en estas cosas como para contestar, pero bueno, me sigue sorprendiendo que, por una parte sí que veo que va calando un poco este discurso, pero aún así, en mi pueblo, en Durango, acaban de terminar un nuevo desarrollo residencial y el río lo han dejado lleno de escombros. O sea, se han separado del río por la línea de inundabilidad, pero han hecho el bidegorri y muchas obras de la obra las han puesto ahí, ¿no? Y pienso, jolín, y me sorprende un montón. Durango tiene el pub de la Malla Verde que está haciendo un montón de cosas, entonces no sé qué está faltando. O sea, es un tema de comunicación, de llegar a ayuntamientos, que al final son un poco la escala a la que más se puede actuar, ¿no? En un entorno local. No sé. Bueno, pues es un poco lo que pasa, ¿no? Que igual sí están obligados por normativa a separarse, pero no a tener un diseño de esa zona y a darle un tratamiento, que es lo que al final va a hacer que eso de verdad funcione bien, ¿no? Pero en Durango tienen la guía fluvial, o sea, se hemos regalado. O sea, quiero decir, es un caso de estudio, entonces yo como vecina de Durango pienso, no sé qué ha fallado aquí para que en este nuevo desarrollo residencial no hayan tenido en cuenta, pues el Ayuntamiento de Erma vinieron en la presentación de la guía, ¿no? Sí. O sea, ¿he dicho Ermua? Has dicho Ermua. De Durango. O sea, no sé. Entonces, bueno, creo que hay algo que está fallando también un poco, pero no sé qué. Son distintas velocidades, ¿no? También, porque cuando planeas un barrio de estos y al final hay una inversión enorme y se quiere tener una rentabilidad garantizada, sin riesgos, y para mí eso es determinante. Pero bueno, esto en Barcelona hemos tenido suerte con un inversor que va a desarrollar un polígono, un grupo de viviendas de alto standing en un pueblecito de Barcelona, en un arroyo que lo canalizaron para construir un polideportivo. Entonces, el tío es del pueblo y tiene una cierta idea de mejorar su pueblo, ¿no? Pese a que es un inversor y va a vender las casas por 1 millón de euros y yo qué sé qué, pero bueno. Pero una parte dice, yo quiero recuperar mi riera, mi arroyo, ¿no? Y estamos trabajando en intentar desentubar eso.
pues es un mecenas, pero él sabe también que sus viviendas tienen más valor si si están en un lugar así, pero lo sabe él, no todo el mundo tiene esa perspectiva. Ya. Para mí es bastante avanzado. Sí, bueno, aquí has tocado yo creo un tema clave, esto del sentimiento de pertenencia o de afecto Sí. por un sitio Sí. es un poco clave para... Sí, pero este mundo global no... Hombre, eso ayuda, ayuda. pero si desde luego entrar en pérdidas por intentar arreglar eso, ya te digo yo que no lo haría. No, pero es que yo no creo que vaya a entrar en pérdidas, sino que es capaz de ver que va a Eso mejorar es, por eso. la calidad de las viviendas Por eso. y que entonces las va a poder vender mejor. Pero claro, es verdad que él tiene muchísimo dinero y arriesga esto, o sea, Sí, le porque sale a sabe que lo va a cuenta. recuperar, o sea, ¿Y desde el colegio qué crees que podéis hacer? Bueno, en el colegio se intenta, por lo menos a nivel de concursos que salen y tal, pues dar una opinión en el sentido de, bueno, pues beneficiar a los arquitectos y, bueno, beneficiar en el sentido de apoyar a los arquitectos para que se puedan presentar a más cosas y pelear porque los arquitectos tengamos más, digamos, la disciplina, que estemos más por encima, ¿no? Que estemos por lo menos más visibles en ese sentido. Pero bueno, creo que es difícil, ¿eh? O sea, no... ¿Y en la escuela? Porque yo creo que hay un tema también, y ahora me salgo un poco como aprovechando tu dualidad. Tu doble, tu vivienda. Pero creo que es un tema también, es decir, que haya un taller, que se hable de Nosotros en este concurso de Burgos que he enseñado antes un poco, hablábamos de un ecobarrio fluvial, por poner un apellido que singularizara que estaba relacionado con el río, ¿no? Pero, porque, o sea, no sé, igual es un tema de hacer un taller sobre eso. En la escuela hay una asignatura de arquitectura y paisaje que se da en quinto de carrera y luego pues sí que en tercero se dan a nivel de plan especial y plan parcial desarrollo de barrios, ¿no? Y normalmente se escogen barrios al lado de ríos y ese tipo de ejercicios sí que los hacemos. Pero ahí también entra en conflicto el siguiente tema, que es el tema de la normativa, ¿no? La normativa sectorial y ver cómo a veces la normativa que te dice que te tienes que separar, a veces que si el patrimonio no sé qué dice, el ríos y arroyos dice no sé qué. Entonces decir que hay que integrar tantas cosas que llega un momento que igual no tienes el suficiente espacio o lugar para diseñar esas viviendas que realmente sean buenas, ¿no? Entonces nos estamos igual poniendo a veces demasiadas trabas y igual hay cosas que pueden ser más flexibles de cara a un bien mejor de interés general, que es un poco lo que buscamos, ¿no? Que al final nuestras ciudades sean más amables, más verdes, más amigables y más comunicadas y más cohesionadas y compactas, ¿no? Que al final es un poco todo este discurso de no artificializar más suelos, etcétera, ¿no? Pero si tenemos tantas trabas y no conseguimos hacer barrios, ya vemos que no conseguimos hacer barrios que sean interesantes, será por algo también, y igual la normativa tiene algo que decir al respecto, ¿no? No sé. ¿Vosotros cómo lo veis? O si os habéis encontrado con algún ejemplo o referencia. Nosotros, digo, para mí el papel de las confederaciones es vital en ese sentido, ¿no? Parece que tenéis aquí esta normativa de los 100 metros, ¿no? Que me comentasteis. Pues las costas, sí. Sí, bueno, igual, pero es lo mismo, ¿no? Datos de normabilidad a los 100 años, Pero claro, no puedes intervenir en esas zonas. Bueno, a lo mejor lo que hay que hacer es debatir cómo se puede intervenir o qué ofreces a cambio de intervenir. Nuestros proyectos actúan en el borde del río. Claro. Y pues evidentemente llegas a un acuerdo con la Confederación y le explicas las bonanzas de tu diseño, y si mejora las condiciones actuales y tienes un buen técnico delante, pues eres capaz de convencerle de que eso es algo que apoya. Entonces yo creo que está bien que esas normativas sean muy estrictas y en cuanto alguien pise el metro 99 levante la mano y diga tú tienes que pasar por aquí a explicarme qué vas a hacer, pero que después tenga la capacidad técnica. Y esto es un problema porque luego también hay corrupciones y muchas historias, ¿eh? No apunto a nadie, pero quiero decir que cuando algo ya no es objetivo, pues tiene esos riesgos, ¿no? O un mal técnico, no lo sé. Pero creo que esa dotación realmente de visión general del territorio, creo que pues, o Costas o las confederaciones y los ayuntamientos deberían no limitarse a cumplir la normativa, sino a ver. O sea, que la normativa no sea un número, porque 100 metros en una situación o en otra son absolutamente distintos, ¿no?
Pero es muy delicado. Yo entiendo que estén, o sea, creo que me parece que está bien que estén esos 100 metros, pero que sirvan como modo de alerta, es decir, para cualquier cosa que quieras hacer. Incluso pueden ser 200, me da lo mismo. Me tienes que avisar de lo que vas a hacer y vamos a ver cómo lo llevamos a cabo o no. O sea que nuestra experiencia, por ejemplo, es que te encuentras que si tienes que hablar esto primero con costas, luego con puertos, luego con aguas y luego con tal, pues seguramente sea imposible llegar a ese proyecto final, porque alguien te dice algo, el otro te dice otra cosa y las normativas incluso se pueden contradecirse en sí mismas y claro, al final te pegas 5 años para intentar sacar un proyecto que luego se queda en una carpeta, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de experiencias también las tenemos y ese técnico municipal tan flexible no existe, por lo menos en el País Vasco. Yo no me lo he encontrado. Existe esta capacidad de diálogo, No existe. ¿No existe? También yo creo que es difícil que exista, porque es que es difícil que exista porque la normativa es estricta, ¿no? Ya. Entonces, claro, Sí. Pero no existe. que ojalá existiera, pero no existe. Pero sí que existe la determinación política. No, pero yo creo que también. Para encontrar. Yo creo que por una parte, o sea, puedes tener una normativa que te diga cosas más generales y luego el ayuntamiento en su urbanismo ya va a poder definir y ya se va a poder meter en esta zona, hasta dónde llega y qué tal. Pero también ahí hay siempre muchos peligros, o sea, porque esas regulaciones cuando son muy fuertes pues pueden ir muy mal. Y hay otras veces que en cambio habrían ayudado a que no existieran ciertas cosas. O sea que No, está claro que hay que encontrar ese equilibrio. también tenemos que tener la responsabilidad como arquitectos de hacer y de cuando hacemos una propuesta que tenga un diseño detrás, pero no estético solo, sino que te funcione bien, que sirva, que tal, claro, es porque al final hay veces que ves que hay falta tiempo, que también es otro tema de dinero, porque dices, a ver, ¿esto quién me lo paga? Claro. Entonces... Yo diría que es un problema de espacio en este territorio, en el nuestro. En el nuestro es un problema de espacio en el que tenemos que llegar a un consenso entre todos en la línea que se ha apuntado, porque lo demás, pues no se puede hacer nada. Y no va a haber dinero para hacer solo infraestructura verde. No va a haber dinero para hacer solo infraestructura verde. Y habéis hablado de ecobarrios, que se ha escapado el tema. Yo soy muy crítico con el concepto de ecobarrio desde hace mucho tiempo, porque cuando le dieron un premio, ya que estamos hablando de Zaragoza, a Valdespartera, pues dije, voy a ver qué es esto. Y me quedé asombrado de lo que me encontré con todos los títulos del mundo de eco. Entonces, bueno, eso no es un ecobarrio. En Francia ahora, en el Monde Diplomatique, ha habido varios artículos seguidos recogiendo esta crítica también a usar el nombre de eco para venderse. Pero tenemos que buscar una solución, porque en Guipúzcoa y en España, en estos momentos, pues hay una demanda de vivienda fuerte, que es evidente ya en la prensa, aunque aquí nadie se atreve a decir. Y necesitamos nuevos desarrollos que tenemos que pensar cómo y dónde. Y por eso decía que no tenemos espacio. No podemos ir a los montes porque están protegidos y están bien protegidos y hay que mantenerlos. Y los valles están ocupados. No podemos no mirar a cómo se ha hecho la ciudad. Tenemos que mejorarla en su medida, la medida de lo que sea posible. Pero tenemos que también encontrar pues las soluciones a la demanda de las generaciones que vengan o de los que vengan, que ya están y vienen de aquí, o de los que vienen de fuera, ¿no? Que están viniendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar ahí un equilibrio. Sí, bueno, aquí en concreto, si me contesto un poco por lo territorial, yo creo que primero tenemos que mirar la alta capacidad de regeneración que hay. O sea, hay una alta capacidad de regeneración. Urbana, dices. Urbana, sí, de edificios que están obsoletos, que... Industria. Bueno, y no solo industria, y cuántas viviendas vacías hay también, ¿no? O sea... Muchísimas ya, porque se han llenado porque llevamos 15 años sin hacer nada. Yo creo que lo que... Es decir, yo creo que es imprescindible que igual que se piense en la infraestructura verde cuando se diseñan estos barrios. Es decir, igual que tiene que llegar una carretera, no sé qué, que también se piense en eso, ¿no? En el proyecto este de Madrid... ¿Perdón?
No, que si diseñamos barrios que no están... Ya. No. Pero dicho esto, al final, y en Barcelona también nos pasa, en Barcelona no está en un valle, o sea, no está en un valle como tal, pero tiene montaña, río, mar, y lo que hacemos es cada cierto tiempo desindustrializar o cambiar la industria de una zona para introducir otros usos mixtos y híbridos, y uno de ellos es la vivienda. Y en Barcelona también tenemos un problema gravísimo, pero es verdad que las industrias construidas hace 50 años o más, en realidad se pueden optimizar o se pueden ajustar y conseguir liberar algunos espacios. Yo creo que es algo que también que habría que abordar, y aquí precisamente... Pero Cuesta. Bueno, no digo que no cueste, pero quiero decir que Mira, creo que es una vía de espacio, de buscar espacio. Se están haciendo en Nantes, se están haciendo en Burdeos, se están haciendo en muchos sitios. Sí. Bueno, aquí se está haciendo desde Extrelur y tal, ¿no? También están trabajando mucho en ello, pero te dicen que el tema de la descontaminación de los tal, también el derribo de la... Bueno, pues eso, que le encarece mucho, y a veces le cuesta menos encontrar un suelo vacante que estos. Y claro, lo que queremos nosotros es apostar por la regeneración de esos suelos, ¿no? Eso es lo que hemos hablado, de una ordenación de eso que ya ha sido usado y ya ha decaído, pues vamos a reutilizarlo, claro. Bueno, yo desde hace una semana he dejado de ser ya alcalde de Ermua, y bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que habéis comentado en cuanto al liderazgo que habéis comentado, el cambio de época que estamos ya viviendo. Nosotros lo venimos diciendo hace ya más de 10 años que vivimos un cambio de época donde la especialización nos ha traído hasta aquí, y maravilloso, pero ahora toca la especialización inteligente, compartir conocimiento, diferentes disciplinas, empezar a ser cada vez más humildes y entender que igual el conocimiento que yo tengo está muy bien, pero que realmente lo tengo que compartir con otros para tratar de hibridar situaciones relevantes. Nosotros en nuestro municipio hace 25 años, nosotros vivimos lo mismo que vivió la margen izquierda de Bilbao, con la gran diferencia de que eran pequeñas pymes privadas que en la práctica las que cayeron en ruina industrial, ahí se quedaron, y no hemos contado ni con fondos europeos, ni hemos contado con grandes recursos como se han contado otros, ¿no? La realidad que nosotros nos tocó vivir, y con un arquitecto muy flexible, un arquitecto municipal muy flexible, pero con un equipo multidisciplinar, con un ingeniero industrial, con un economista, desde la perspectiva social y con otras muchas perspectivas, nosotros, nuestro desarrollo urbano, que han sido prácticamente 1.900 viviendas en 2 planes generales de ordenación urbana que hemos desarrollado y que hemos ejecutado, el 60% de la vivienda, de la cual el 50% ha sido protegida, se ha hecho donde antes había ruinas industriales. Y eso exige hacer un ejercicio, en mi opinión, en primer lugar, de hacerse los números reales de lo que es la viabilidad, porque si no, no hay Dios quien pague eso, y para eso pues implica cuánta vivienda libre vas a poder impulsar, cuánta vivienda protegida, cuánto vas a poder establecer para espacios dotacionales, etcétera, 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 y tener en cuenta todo ese aspecto, porque si no te haces los números en el Plan General de Ordenación Urbana, no va a venir un promotor, y en nuestro caso además no va a venir un promotor privado a impulsarlo y a desarrollarlo, si tú no intervienes previamente a través de la gestión del suelo, que es lo que hicimos nosotros, a través de una sociedad pública. Adquirir los suelos, intervenirlos, adquirir las fábricas, trasladarlas, trabajar muy bien con el IOBE, la verdad que hay que reconocer que trabajamos muy bien con el IOBE, descontaminar suelos, pero si luego nadie paga esa factura, si no te has hecho los números, literalmente lo que te encuentras es lo que nos encontramos desgraciadamente más de una ocasión, pues son barrios que todavía en estos momentos tienen ruinas industriales, ¿no? Por tanto, sí que hay posibilidades, pero claro, hay posibilidades desde una mirada transversal que no es fácil, de trabajar en equipo, que no nos han enseñado, a nuestra generación no nos enseñaron a trabajar en equipo, y es lo que las nuevas generaciones yo creo que es la esperanza, ¿no? De que cada vez más les enseñan a trabajar en equipo, a tener esa visión más transversal, y yo creo que tiene que ver un poco todo eso, ¿no? O sea, yo creo que eso es clave. Yo no me imagino. O sea, no trabajar en equipo sería, está claro. En Barcelona tenemos el ejemplo este del 22 @ que tiene cosas que no están bien, y que se están ajustando, pero que de alguna manera permitió convivir con la ruina industrial. O sea, es gestionar eso y ya vendrá, y está viniendo, ¿no? Ahora al final se ha tenido que ajustar e incrementar el número de vivienda el reparto, el porcentaje de vivienda ha crecido por la demanda, y también porque se estaba generando un barrio que estaba un poco, según qué horas no tenía suficiente actividad, ¿no? Pero
Pero bueno, que fue una estrategia que en su día destapó una opción que era, es que si no, es eso, ¿no? Te encuentras con una superficie bloqueada porque está pintada en morado en el plano de planeamiento y de repente alguien le pone una arroba a ese 22 y la cosa cambia, ¿no? Y se permiten cosas. Y bueno, al final el valor, yo creo que el valor del coste, el beneficio que ofrece la vivienda tiene que tener la capacidad de esto, y más en Barcelona o yo qué sé, esos sitios que los turistas nos están comiendo, pues vamos, yo no, digo que, o sea, es complejo, pero que creo que es viable y que hay que ir con bisturí. Hay que ir con bisturí y con mucha información. Es que parece que al final todo lo que nos estamos enfrentando hoy en día es complejo, o sea, hace falta mucha actitud, y no ponerse en la situación pasiva y en lo fácil que es pues, ocupar más un suelo vacante, ¿no? Entonces, bueno, lo primero también es actitud. Hay más complejidad porque hay menos espacio, pues bueno, Pero sí me parece importante lo que has dicho, que hay que tener esa visión general para luego ir actuando en pequeños detalles que luego ya al final tienen su unión y ya... Es que si no, es como cuando le das de comer a tu hijo y empieza a hacer la bola, al final la escupe, ¿no? No se lo traga. No, pues eso es. No, yo creo que es difícil, pero es fundamental. Por eso hablaba un poco antes comentaba de la determinación política, ¿no? Para a la hora de que las normativas sean más laxas, entre comillas. La determinación. Yo tuve la suerte en Zaragoza, en el tranvía, de trabajar con Belloc, que independientemente de las ideas políticas de uno otro, es una máquina política brutal y tenía un poder, bueno, había sido biministro, ¿no? Y todo el mundo lo respetaba tanto en Zaragoza que daba un golpe en la mesa y ahí no se movía nadie. Entonces, claro, haces 12 kilómetros de tranvía en 3 años y te tienes que saltar hasta el del alumbrado, que seguro que lo teméis por aquí. Y eso lo hacía él. Y le cuesta encontrarse con gente también con esa determinación y con esa convicción porque es difícil y porque te puedes equivocar y necesitas mucho bagaje para eso. Pero bueno, igual que todos estamos a todos nos requieren que aprendamos o que mejoremos y que vayamos evolucionando, la sociedad tiene que exigir los políticos también mejores y capaces de asumir estas cosas. Y algunos se equivocarán, como también nos equivocamos nosotros. Pues es que la herencia puede ser muy grande, ¿eh? Ya, pero si no lo haces, si nosotros en Barcelona nos hemos comido el Fórum de las Culturas, que hicieron ahí una aberración y no sé qué, pero bueno, pues ahora tenemos una depuradora cubierta, algo quedó, no sé, bueno, yo qué sé, quiero decir que hay cosas que no salen tan bien, no todo van a ser las Olimpiadas, claro que no, ahora nos estamos comiendo esto de la Copa América, por cierto, otra. Pero yo qué sé, o sea, sí, tiene unos riesgos económicos, como el que invierte en pues eso, ¿no? Un inversor que hace vivienda y que tiene que sacar una rentabilidad. Pues a un político le tiene que pasar lo mismo, pero tiene que tener una determinación cuando toma una decisión, porque si no, todo queda en agua de borrajas y no avanza. Para mí sí, pero Yo creo que es una cuestión también de liderazgo, ¿no? De que haya esas personas clave, en este caso políticos, en el que momento puedan llevar adecuado. a cabo en el momento adecuado, con el técnico adecuado, en ese proyecto que haya financiación, porque es el otro problema, el económico, y luego que se produzcan esas sinergias de proyectos que se puedan lanzar para, llegado el momento económico boyante o una subvención de Europa o no sé qué, pues que se produzcan las ejecuciones de esos proyectos que ya estaban ideados o estratégicamente, ¿no? Y yo creo que eso mucho tenemos hecho, pero creo que hay que pasar a la acción y que ese pasar a la acción falta liderazgo y falta ese posicionamiento determinado de tener unas ideas claras de hacia dónde queremos ir, ¿no? Yo también he visto apartar a gente, o sea, gente que tenía esa determinación y políticamente, bueno, mejor que lo metemos aquí en el cuartito, en el archivo, a ordenar el archivo y que no... Que no haga ruido. Yo he sido técnico cerca de procesos estratégicos, llevaba 25 años y en la práctica y en la realidad... En la práctica y en la realidad hay una combinación de todo. O sea, es que tiene que haber un liderazgo, es indiscutible que tiene que haber un liderazgo, pero luego tiene que haber equipos humanos detrás que efectivamente empujen. Porque los políticos, yo dejaré de ser, los políticos se van cada 4 años, pero los técnicos siguen. Y por tanto, quiero con ello decir que al final tiene que ver con todo y el diálogo con la ciudadanía. O sea, el diálogo con la ciudadanía es absolutamente vital. Muchas veces pues estamos en nuestros despachos, y es cierto, estamos en nuestros despachos sin escuchar muchas veces lo que hay, pero también entendiendo que la ciudadanía tiene cada cual
sus propias prioridades, y que muchas de esas prioridades no son coincidentes. O sea, estamos en una sociedad compleja para lo bueno y para lo malo. Sí. Pero bueno, hay mucho conocimiento también, ¿no? O sea, yo por ejemplo veo súper positivo la colaboración esta del convenio. O sea, es como una institución, un grupo de investigación, academia, trabajamos mucho con temas sociales, o sea, es también salir de tu cáscara de, bueno, pues lo académico, 50 citas, 50.000 artículos, ¿no? Y bueno, pues vamos a ser un poco más prácticos y que esto lleve a que sea algo útil, ¿no? O sea, este libro no es algo que se queda en un cajón, espero, vamos. O sea, Esperamos. Sí, no creo. Bueno, Irene ya está utilizando la guía 1, esto es súper positivo. No sé. Estas cosas, que también es algo a poner en valor, ¿no? Que se esté haciendo. Sí, por eso también, cuando decís que haya un político y que tenga determinación, bueno, pero tiene que ser unas soluciones ya consensuadas o ya estos, porque, a ver, no se trata... No, es una de las patas necesarias. Sí, digamos. y aparte hay cosas que ya se han visto que son un error y ya se ha consensuado pues otra línea a seguir y de repente ves que desde otro... Bueno, pues hay cierto esto y se vuelve a incidir en una cosa que es como el camino de siempre, ¿no? Entonces decimos, pues mejor que no tenga tanta presión y no tenga tanto liderazgo, porque vamos, no ha aportado en este momento. Bueno, es como salir de la zona de confort. Sí, pero Lo de siempre... es tomar riesgos y eso es lo que implica necesitas eso. liderazgos, porque muchas veces pues, tienes el enemigo en casa incluso. Y Sí, pero yo creo que los liderazgos con cuidado también. Ahora no sé porque ya no eres alcalde, no tengo ni idea. ¿Verdad? Sí, como también los periodos de legislación 4 años, ¿no? Pues ¿para qué me voy a arriesgar? O sea, voy a hacer cosas pequeñas que pueda controlar y que 4 años queden bonitas, ¿no? Y algo a largo plazo, pues no me lo planteo. O sea, Ya, pero eso... si luego sigo, pues me lo puedo plantear, pero bueno, es otra dificultad añadida, quiero Que decir. luego tienes que salir al mundo y pelearte con París, con no sé qué... Bueno, por eso está bien que Otras las cosas escalas, que ¿no? sean consensuadas y que se vayan avanzando ahí, ¿no? Esa línea. Bueno. Pues nada, si alguien quiere comentar algo más, si no cerramos aquí y nos vamos a tomar un brunch al Gasteiz, al bar. ¿Vale? ¿Quieres comentar algo más?